Hola, soy Darío y el programa que veremos a continuación es cortesía del usuario N87. Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo, pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, guardianes? Bienvenidos a todos a compartir un nuevo programa. Gracias a los que ya están del otro lado y a los amigos que nos han escrito preguntándonos que, bueno, ¿por qué no estuvimos el día de ayer y el día lunes nos fuimos temprano? Quiero decirles que, contarles que lamentablemente, bueno, he sido víctima también, hemos sido junto a mi familia, por supuesto, víctima de la inseguridad. Nos han robado mi casa en Lomas de Tafí. Y bueno, digamos, ustedes saben, digamos, esa situación a veces es compleja hasta que uno se recupera de eso, ¿no? Porque uno se siente vulnerado, porque uno se siente impotente ante estas lacras de la sociedad, a estas basuras que andan robando y haciéndole daño a toda la gente en vez de procurarse un trabajo digno, ¿no? Por eso me molesta un poco el debate que hay en este momento, donde se victimiza a los delincuentes cuando son linchados. Los delincuentes, si la justicia no responde como debe responder, hay toda una sociedad que se siente desprotegida, y lamentablemente, en el caso de que me hubiera tocado a mí la posibilidad de hacerlo, también lo hubiera hecho, ¿sí? Porque si la justicia no se hace cargo y no da las penas que corresponden y los delincuentes transitan las calles libremente, bueno, la sociedad tendrá que defenderse de alguna manera. El linchamiento es una de ellas, ¿sí? Al tipo que le sucede esto seguramente lo va a pensar después para delinquir de nuevo. Pero bueno, nos ha tocado pasar por esa situación. Han robado mi casa en Lomas y hemos perdido gran parte de la producción del programa que teníamos ahí en la computadora, por eso venimos un poquito atrasados hoy con el programa, ¿no? Pero por supuesto vamos a salir adelante, vamos a seguir con el apoyo de todos los guardianes, vamos a seguir haciendo el programa, y hoy tenemos, como siempre, varias historias para compartir, de las buenas, que vamos a ver si metemos alguna, ¿no? Si metemos alguna. Y cuando digo buena, porque hay también historias de milagros, más allá de las historias tremendas que en muchos casos le toca pasar a algunas personas, ¿sí? Tenemos historias nuevas e historias que vamos a repetir, un par de historias que nos han pedido. Así que vamos a tratar de no perder mucho tiempo y de ir compartiendo todas estas historias que tenemos seleccionadas para el día de hoy. Pueden escribir al 155 95 17 45, esa es la vía de comunicación para que
para que lleguen hasta nosotros. Para el amigo José Rodríguez, estoy de acuerdo con vos, amigo, estoy de acuerdo. Un abrazo enorme y gracias por estar ahí. Lo mismo a todos los que están del otro lado, que saludan. Hoy es el Día de la Voz, así que un saludo grande para toda la gente que nos está felicitando, enviando su saludo, y a la gente que también se va solidarizando con esta situación por la que nos ha tocado pasar. Digo, gracias a todos los guardianes, y suena medio duro, pero bueno, qué sé yo. Cuando a uno le toca pasar por estas situaciones, cuesta, ¿no? Cuesta reponerse un poco y ve que la sociedad, en realidad parte de la sociedad está mirando para otro lado. Vamos a arrancar con las historias de hoy, ¿sí? Que espero, por supuesto, que les guste. Pueden escribir a este número: 155 95 17 45. Allí pueden escribir su mensaje, lo pueden hacer al Face del programa, que es Guardianes en Contacto, La Noche de Terror, y el mío, Sergio Fierro. Pueden escribir para enviar mensajes, los pedidos que ustedes quieran hacer también, por supuesto. Arrancamos con esta historia que dice: mi nombre es Mabel, lo que voy a contarte ocurrió hace algunos años atrás. Quería primero saludarlos y contarles que los escuchamos siempre en familia, que hemos escuchado no solo de familiares sino de amigos cuando compartíamos reuniones y ese tipo de cosas, muchas historias. A mí me ha tocado pasar por una de ellas, pero le ha tocado también a mi familia, ¿no? Desde chicos nos han relatado alguna que otra historia, alguna que otra situación. De pronto uno descubre que cuando le toca pasar por esta situación, no sabe cómo reaccionar. Es difícil, y a veces uno hace las cosas menos pensadas, ¿no? Esta historia que quiero contarte, Sergio, para participar del programa, en realidad es una historia muy fuerte. Te la cuento, una historia que me pasó a mí y a mi hermana, quien es más chica que yo, y en aquel momento fue algo que nos asustó, temimos mucho, y hoy cuando recordamos eso, siento ese mismo miedo y ese frío que me corre por el cuerpo, porque te puedo asegurar que cuando a alguien le toca pasar por una situación paranormal, no se olvida jamás. En aquel momento, yo tenía 8 años y mi hermana un poco menos que yo, 6 o 7 tal vez. Mis padres estaban en la cocina, nosotros acabábamos de comer, de cenar, y luego de un rato yo me fui a mi habitación que compartía con mi hermana, por supuesto. Mi cama estaba para el lado de la ventana, y la de mi hermana, por supuesto, en la pared del lado contrario. Ya era medio tarde. Yo estaba jugando con algunas revistas, revistas para chicos, leyendo algunos, o tal vez pintando algunas cosas. Decidí acostarme a dormir. Le dije a mi mamá que me iba a dormir, y me fui y me acosté. Me quedé acostada por un rato en la cama esperando a dormirme, y cuando de pronto tuve una sensación extraña. No sabría cómo explicarla. No fue miedo en ese momento. Fue una sensación extraña. Era tal vez como si me sintiera observada, tal vez. Entonces, de repente, abrí los ojos, y la habitación, que estaba a oscuras, por supuesto, me pareció mucho más oscura que lo normal. De pronto
Cerré los ojos para intentar dormir. Y luego sentí que alguien, o algo, no lo sé, tocaba la ventana desde el lado de afuera. El vidrio sonaba como si le pegaran con la uña. Yo no entendía en ese momento bien qué pasaba, ni no se me cruzó absolutamente nada por la cabeza en ese momento. No le presté mucha atención. Pero volví a escuchar nuevamente aquel sonido. Me di cuenta que el ruido provenía de la parte alta del vidrio de la ventana. Pensando que tal vez podía ser mi papá que estaba en el fondo, me paré sobre la cama y entonces creo que me llevé uno de los peores sustos que tuve en mi vida. Caí al piso a los gritos, llamando desesperada a mi mamá, a mi papá, porque al momento de pararme en la cama, vi que del otro lado, es decir, del otro lado de la ventana, hacia el fondo, había una mujer muy vieja. Esta mujer tenía la boca abierta, muy vieja, y no tenía los ojos. Fue una imagen que me dio pánico. Gritaba y lloraba desesperada. Mi papá entró corriendo con mi mamá a la pieza. Inmediatamente, al escuchar mis gritos, ellos salieron corriendo. Y dicen que, me relata mi padre, que luego nos contó, por supuesto, que cuando quiso abrir la puerta, el picaporte estaba como congelado, muy frío, y le costó abrirlo. Cuando pudo entrar, fue derecho hacia mí, me levantó del piso, trató de tranquilizarme preguntándome qué me pasaba. Cuando pude, o cuando logré dejar de llorar, me dijo que me tranquilizara, que estaba soñando, Yo lo negué, le dije, papá, no estaba soñando, y le conté lo que me había pasado. Pero no me creyó, es decir, me dijo, hija, estabas dormida, era una pesadilla. Mi hermana comenzó a burlarse de mí diciéndome que estaba loca, es decir, me hacía el gesto con el dedo en la cabeza. Inocentemente en ese momento, por supuesto. Yo molesta y asustada por lo que me había pasado, me volví a meter en mi cama. Mi hermana, que estaba dormida al momento en que me sucedió esto, también se acostó en su cama para dormir, aún burlándose y diciéndome algunas cosas que en este momento no recuerdo. Mi papá se quedó con nosotras por unos minutos, se quedó hablando con las dos, y luego de unos minutos apagó las luces y dejó la puerta entreabierta de nuestra habitación. Yo creo que no pasaron más de 5 minutos y volvieron a tocar la ventana. Me senté del sobresalto sobre mi cama. Mi hermana me preguntó, ¿escuchaste eso? Entonces me di cuenta que ella estaba despierta, sorprendida, por supuesto. Le dije que sí, y hubo un silencio profundo en ese momento. Se volvió a escuchar claramente que tocaban la ventana, y esta vez con más insistencia. Yo no quería mirar, y le decía a mi hermana que no mire la ventana, que no mire. Nos asustamos mucho. En ese momento sí sentí miedo, no sé por qué tuve una sensación profunda de miedo. Y sin pensarlo salimos corriendo de la habitación. Mi papá nos preguntaba qué pasaba. Y cuando le dijimos que habíamos escuchado eso, él salió al fondo para mirar, para demostrarnos que no había nadie. Prendió la luz del fondo también, por supuesto, y nos mostró que no había nada.
regresamos a nuestra habitación y esta vez nos dejó la luz prendida. Aún así, yo me moría de miedo. Gracias a Dios por esa noche no volvió a pasar nada. Días después, como a las 11 de la noche, entré en mi pieza para buscar un cuaderno y al prender la luz, la encontré, la vi a esta misma mujer sentada en mi cama. Aquella vez le costó sacarme del estado de nervios y de susto que yo tuve. Tuve un ataque tremendo. Lloré prácticamente toda la noche. Y esa noche, claro, dormimos con ellos. Al igual que, bueno, dormimos, es decir, mi hermana y yo nos fuimos a dormir a la habitación de mis padres. Ellos no me creían, pensaban por un momento que, en ese momento, que era mi imaginación, que no podía pasar porque a ellos no les había ocurrido nada, nunca en la casa. Una semana después y luego de un par de días de dormir con ellos por el miedo que sentía, cuando estábamos mirando la tele unos cuantos días después, estábamos en la cocina, mi hermana empezó a gritar. Mi mamá corrió a la pieza y la encontró debajo de la cama, llorando y asustada. Mi hermana contó luego que ella estaba arrodillada en el piso jugando con plastilina y sintió que alguien le puso la mano en la cabeza. Cuando miró, pensando que podía ser mi mamá o tal vez mi padre o yo, vio a esta señora muy anciana, igual que la había visto yo, con los cabellos blancos, la boca abierta y sin los ojos. Dice también, ella dice mamá, decía en ese momento, no le veía los pies y que asustada se metió debajo de la cama. Mi mamá no sabía qué hacer con aquella situación. Estaba preocupada, pero no creía que esto pudiera pasar, que fuera cierto. Hasta que, de pronto, comenzó a escuchar distintos días ruidos en la casa que le llamaban la atención. Incluso, años después nos contaron que una noche ella volvía del baño y sintió que alguien caminaba detrás de ella. Y que al darse vuelta, vio como una sombra. El pasillo estaba oscuro, no había encendido la luz. Y sintió frío. Se fue a la habitación, se quedó allí y esa noche no le contó nada a mi papá. Mi papá se levantó la misma noche para ir al baño y cuando volvió le dijo a mi mamá que cuando él estaba dentro del baño, alguien abrió la puerta y que él vio una persona pasar hacia la cocina. Le preguntó a mi mamá si no había sido ella. Ella le dijo que no se había levantado. A partir de allí comenzaron a escuchar sonidos en la casa, como por ejemplo había una bicicletita que era de nosotras, que tenía las rueditas hacia los costados para que no nos cayéramos. Entonces la rueda de atrás estaba un poco más levantada y sentían que la rueda giraba, sentían el sonido de la rueda de la bicicletita andando. Mi papá se levantó y al encender la luz vio que la rueda giraba sola y se detuvo. Entonces comenzaron a prestar más atención. Mi mamá había escuchado muchas historias, lo mismo que mi padre, pero no sabían qué hacer con esta situación. Pensaron que tal vez, aquello quedaría allí. Una noche, unos días después, mi papá llegó en el auto y como para distraernos un poco, nos dijo a mí y a mi hermana que lo acompañáramos a comprar gaseosa. Cuando volvimos, mi mamá estaba en la puerta, llorando, asustada, temblando del miedo. No quería hablar delante de nosotros. Pero luego le dijo a mi papá que ella estaba
cocinando, estaba haciendo unas milanesas, estaba cocinando las milanesas, y le dio ganas de ir al baño, y cuando entró, prendió la luz, y se encontró con aquella misma mujer que nosotros le habíamos descrito, parada junto a la pileta, justo frente al espejo. Dice mi mamá que el rostro de aquella mujer se desvaneció como si fuera humo, un humo negro, muy espeso. Ella casi, por salir corriendo, trastabilló y cayó de rodillas al piso, asustada, y logró salir de la casa. Mi mamá no quería que entráramos nosotras a la casa. Le decía a mi papá que no quería que las chicas, es decir, nosotras, estuviéramos en la casa. Pero no teníamos dónde ir en esa oportunidad. Así que aquella noche, mi papá entró, encendió todas las luces, nos fuimos al dormitorio, y mi mamá colgó un rosario que tenía en la puerta. Esa noche dormimos todos juntos. Es decir, nos acostábamos porque realmente costaba dormir. Días después, mi papá llevó a la casa a un sacerdote, el que bendijo cada una de las habitaciones, incluso el patio, el fondo, y volvió por un par de veces luego a bendecir la casa. Aquella noche, la primera vez que bendijeron la casa, cuando estábamos todos acostados en la habitación de mis padres, sentimos un ruido muy fuerte y un vidrio que se rompió. Cuando mi papá salió a ver, la ventana del comedor estaba rota y estaba empañada, como si estuviera haciendo frío, pero no hacía frío esa noche. Luego, hablando con una señora que era del barrio, que curaba la paletilla y algunas otras cosas, ella interpretó que luego de la bendición de la casa ese día, aquel espíritu salió de la habitación, salió de la casa, rompiendo aquel vidrio. El sacerdote volvió y, gracias a Dios, nunca más volvió a pasar nada en la casa. Aunque el miedo duró mucho tiempo, porque tanto nosotras, pero como mi mamá, más que nada, no dormíamos con la luz encendida, no dejábamos todos los ambientes a oscuras. Creo que pasaron unos cuantos años. Recién pudimos sacarnos ese trauma cuando nos mudamos de aquel lugar. Guardián, antes que nada quiero contarles que antes nunca había tenido algún tipo de experiencia paranormal. De hecho, me resultaba difícil creer en fantasmas, espíritus y apariciones y todas esas cosas, ¿no? Pero desde lo ocurrido, mi punto de vista cambió totalmente. Yo quiero decirles antes que me cuesta un poco hablar, soy de las personas más bien retraídas, pero de cualquier manera voy a contárselos. Tengo solamente una amiga cuyo nombre es Karina, y en una ocasión ella y yo fuimos enviadas a vacunar, como se hacía antes. Tal vez ustedes, y se refiere a los oyentes, si les preguntan a sus padres, les contarán que antes las maestras salían a vacunar casa por casa. Bueno, a nosotros nos tocó en aquella oportunidad. Como verán, esta historia tiene muchos años. Y en esa oportunidad, es decir, aquella vez que fuimos a vacunar casa por casa, yo conocí a la persona que cambiaría mi vida. Él se llamaba Darío. Él era policía, tenía por ese momento 23 años
Y desde el primer momento en el que lo vi, sentí algo especial. Y luego me enamoré de él. Fueron solamente 2-3 semanas en los que crucé palabra con aquel chico. Sin embargo, unos días después, cuando me encontraba en mi casa, me llamó por teléfono. Y empezamos a salir para conocernos. Y un tiempo después nos pusimos de novio. Nuestra relación era realmente muy linda. Por aquellos momentos era todo distinto, ¿no? Les estoy hablando de unos 40 años atrás. Yo estaba muy enamorada. Pasaron 5 meses, o un poquito menos tal vez, de aquel noviazgo. Y Darío me dijo que tenía que viajar a Paraná por varios días. Él tenía familia allí, en Paraná. Yo me puse triste, pero después pensé que, bueno, sería solamente unos días. Lo raro de esta historia comienza la noche de aquel día en el que él supuestamente tenía que salir de viaje. El teléfono sonó como a las 11 de la noche en casa. Yo atendí y noté su voz un poco extraña, pero supuse tal vez que era por la interferencia de la línea. En aquellos momentos las conversaciones o el teléfono no se escuchaba de la misma manera que ahora. Entonces pensé, tal vez que podría ser eso. Me dijo que quería verme un ratito antes de viajar, antes de irse. Y bueno, yo por supuesto no me negué, tenía muchas ganas, tantas ganas como él de verlo, pero le dije que pensaba, o estaba segura en realidad, que para esa hora él ya habría viajado. Yo le dije, pensé que ya estabas de viaje. Y me explicó que se iba a demorar un poco por algunas cosas que tenía que llevar y que quería que nos viéramos. Nos encontramos en una placita que había en la esquina de mi casa. Yo me arreglé, salí de mi casa rápidamente, sintiendo una sensación realmente extraña, no sé por qué. Llegué allí y noté que no había nadie. Darío estaba sentado en un banco, estaba de espaldas a mí, con la mirada baja. Yo llegué, me senté a su lado y él me tomó de la mano y le pregunté qué pasaba, y él me dijo que necesitaba verme por última vez antes de irse, porque me iba a extrañar. Y me dio una flor, una rosa. Recuerdo patente que tenía una mirada extraña, triste. Yo le pregunté si le pasaba algo y él me sonrió. De pronto se levantó y me dijo que gracias por ir a verlo, que tenía que apurarse, que tenía que irse. Se despidió y me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo que siempre me amaría. Yo lloraba sin saber por qué cuando él se fue. Tal vez porque lo iba a extrañar, no lo sé. Lo vi alejarse mientras yo caminaba en dirección a donde me esperaba mi hermana, que me había acompañado. Y cuando llegamos a mi casa, era exactamente la medianoche. Me llamó la atención que mis padres y mi otra hermana estaban en el comedor y estaban como preocupados, tristes. Les pregunté qué pasaba, porque no entendía. Había un ambiente raro en la casa. Luego mi papá se levantó y me dijo: acaban de llamarnos desde el hospital. La familia de Darío, el auto donde él viajaba, volcó en la ruta y él, junto a su hermano y una tía además, habían perdido la vida en aquel accidente. Yo me quedé
muda, me quedé helada, sorprendida. Y el dolor fue tan intenso que caí de rodillas al piso. Mi papá se apresuró para contenerme, lo mismo que el resto de la familia. Y yo le decía, ¿cómo es posible? No puede ser. Le decía que hacía 10 minutos que había estado con él, que Darío estuvo conmigo hace 10 minutos. Mi hermana, la que estaba en casa, decía que no podía ser porque el accidente había ocurrido un poco antes de las 11 de la noche. Yo no entendía, no sabía lo que pasaba. Luego me volvieron a decir, el accidente fue antes de las 11. Y yo les insistía con que había vuelto, recién volvía, en realidad, de la plaza, de despedirme de Darío. Y mi hermana, la que había ido conmigo, también, por supuesto, dijo que era verdad. Darío ya estaba muerto cuando yo lo vi. Ya estaba sin vida. Aunque muchos no lo crean. Aquella experiencia no me produjo miedo. Una sensación extraña, sí. Pero creo que, más allá de la tragedia, me sentí afortunada de poder haber visto una última vez a la persona que amé y amo. Él regresó solo para despedirse de mí. Y aún siento que está conmigo. Pasaron los años y jamás me olvidé de aquella experiencia que me marcó de por vida. Y nunca más volví a enamorarme tampoco. Para las personas que no creen que es posible, a veces estas situaciones ocurren. Bueno, vamos a continuar con la noche de terror. Vamos a compartir algunos de los mensajes que van llegando al 155 95 17 45 y al Face también, ¿no? Hola, pasen historias del Cementerio del Norte. Aquí está, dice, con mucho miedo mi hermano Oscar. Me llamo Huguito, soy de Alderete. Si me gustaría que me cuenten una historia del cementerio de El Cochuchal o del Cerro San Javier. Gracias, está muy buena la radio. Saludos a Jair, o Jair será, que está conmigo como todos los miércoles escuchando la radio. Hola, Ser. Qué triste que te toque también ser una víctima más de la inseguridad. Y esto tiene que ver con el gobierno que fomenta vagos y delincuentes. Yo también estoy de acuerdo con los linchamientos, dice, bueno, a la gente que delinque. Saludos, guardianes, la radio de 10. Saludos a tus fieles oyentes, Fabri Fede, Santino de los Nogales, que está, bueno, dice que queda cerca del Cayal, claro. Hola, guardián, te felicito por el programa. Está de 1000. Mi nombre es Sergio y le quiero mandar un saludos a mis hijos Juan Ignacio, Micaela y a mi mujer Mariela. Hola, guardián, te felicito por el programa, está muy bueno. Un abrazo enorme. Saludos, estoy de acuerdo con vos. Cada vez más delincuentes trabajando, delinquiendo libremente en la calle y la justicia ni nadie hace nada. Hay que acabar con ellos. Guardián, te mando un abrazo enorme. Espero que puedas salir de esta situación. Yo también fui víctima de la inseguridad. En mi caso, lastimaron mucho a mi padre en la casa para robarle un jubilado. Y esto es una vergüenza porque nadie absolutamente hace nada por la seguridad de la gente que trata de vivir del trabajo y no de los planes. Sergio, tanto tiempo que no te escuchaba. Dejé de escucharte desde el día que falleció mi abuelo. Ya pasaron 3 años. Decidí recordar esos momentos que me traían felicidad, en que sabía escucharte junto a mi abu. Saludos, María, un beso grande y gracias por estar allí. Sergio, me solidarizo con lo que te pasó. Estoy escuchando la radio con mi nietita Guga. Soy Miriam de Pérez, de Barrio Victoria. Un abrazo enorme. Hola, guardianes, me llamo Roberto Chay, le manda un saludo. Estoy de acuerdo con vos sobre el linchamiento. Es como vos decís, no pasa hasta que te pasa. Es totalmente cierto. Nadie hace nada, dice el mensaje, por la gente que trabaja y trata de vivir honestamente. Estamos desamparados. Estos delincuentes que fomenta este gobierno con los planes, además salen a matarte
y a robarte. ¿Y dónde están los políticos? Ausentes. Hola Sergio, soy Cristian, le quiero mandar un saludo a mi hermana Giselle y a mi vieja. Sergio, soy el Chato del Chañar, quiero saludar a Mica, el Turo y al Mudo, te escuchamos siempre, nos pasaron las voces del infierno, gracias, muy bueno como siempre el programa. Hola, buenas noches, soy Roberto, te felicito por tu comentario, quizás se hace dentro de la impotencia de lo ocurrido, pero es sincero. Sí, totalmente, he visto a otra gente también víctima de la inseguridad y a diario vemos tipos que matan a nenes, violan a nenes, que roban a las personas en la calle, arrebatan en las casas, y esto en algún momento tiene que parar. Alguien tiene que hacer algo, y si nadie hace nada, bueno, la sociedad comienza a defenderse como lo ha hecho, ¿no? Sergio, soy José del Nicolás I, le doy mis saludos y estoy escuchando, bueno, por lo que te pasó lo siento mucho, tenés que estar con fuerza vos y la familia, que lo bueno es que no les pasó nada. Bueno, ellos, ¿cómo es que dice? Tienen que buscar trabajo, no hacer daño a los que trabajan. Es verdad, uno quiere tener algo y logran ellos, bueno, Dios nos va a ayudar a esas personas, esas ratas, dice, que se la pasan haciendo daño. Bueno, un abrazo enorme, buenas noches Guardián, el programa está muy bueno, como siempre. ¿Podés contar alguna historia del Ingenio Amalia? Saludos Fierro, y Ezequiel de Villa Amalia. Buenas noches Guardianes, la radio está muy buena. Soy Ale de Los Gutiérrez. Un saludo enorme para Liz, que está un poquito enojada conmigo, me encantan sus historias. Somos Silvana y Néstor de Tafí del Valle y estamos en el Hospital Padilla hace 3 meses y medio. Desde ese momento te escuchamos. Hermoso el programa, un saludo enorme. No sé cuál es la causa por la que están allí, pero ojalá que tengan la bendición de Dios y pronto puedan salir, ¿sí? Guardianes, soy Mabel, aquí estamos escuchando las historias como todos los miércoles con mi hermana. Mando un saludo a mi novio Johnny. Besos, muy buenas las historias. Guardián, escuchamos hace 8 años el programa, está genial. Y hoy saldrá tan bien como siempre. Manda saludos a Andrea y Luisa, gracias. Guardián, ¿cómo estás? Está de más decirte que la radio está muy buena. Manda un saludo para los chicos del cuarto B del turno mañana del IPT, que también están en este momento escuchando el programa. Hola Guardianes, un abrazo enorme. Estamos de acuerdo en la familia con lo que decís. Cada vez hay más hechos delictivos y todavía encima quieren acortar las penas. Esto porque les conviene a algunos políticos y a algunos jueces. Nosotros, los que trabajamos dignamente, nos sentimos desamparados y vulnerados, como vos. Como a vos también nos robaron en casa y es tremendo. Espero que alguien haga algo y no que salgan a defender a los delincuentes, que la gente cuando los agarran los lincha y todavía los defienden, es verdad. Guardianes, ¿cómo andan? Ya sabes que es Semana Santa, pásame una historia de Jesucristo, por favor. Bueno, por supuesto que sabemos, vamos a buscar luego alguna historia, vamos a ver si tenemos tiempo, ¿no? Con lo programado. Esta historia que vamos a relatar ahora pertenece a Fabián, que dice que nos cuenta que de chico solía vivir en la zona de la Villa Mariano Moreno. Hace muchos años que pasó lo que voy a contarte. Yo tenía algunos familiares en la zona de Los Nogales y esto hace muchos años. Acá me dice que hace aproximadamente unos 30 años tal vez. Yo cuando llegaban las vacaciones tenía un grupo de amigos junto a mis primos allí en la zona de Los Nogales, con el que compartíamos mucho tiempo en vacaciones. Para nosotros era ir al campo aquello. Todos los chicos teníamos entre 14 y 16 años, seguramente como todos a esa edad. Nos juntábamos por la noche a conversar y dependiendo de la noche a veces nos quedábamos tomando una gaseosa en la vereda, jugando en la galería de casa, de la casa de mi primo, perdón, o algunas cosas por el estilo, o a veces simplemente contando algunas historias. Yo recuerdo una noche en particular, una noche de viernes, y
Lo que no recuerdo en ese momento quién sacó el tema de las historias paranormales y este tipo de cosas, ¿no? La cuestión es que comenzaron a surgir algunas historias que los chicos habíamos escuchado de algún familiar, de los más grandes de la familia tal vez, y fuimos contando algunas de esas cosas. La verdad es que en un momento comenzamos a sentir miedo, ¿sí? Como cualquier chico a esa edad. Luego de un rato es como que uno se sugestiona, ¿no? Y no sé quién en ese momento sacó el tema de que hacia el otro lado de la ruta, aquello todo era monte en aquel momento. Incluso hoy por hoy no ha cambiado demasiado. Bueno, alguien dijo que allí en esa parte del otro lado de la ruta espantaban. Y comenzamos a hablar de eso. En realidad yo escuchaba que decían que se aparecía un duende, que había mucha gente que la había visto. Y como si fuera una aventura, decidimos ir hasta ese lugar. Era arriesgado porque si se enteraban nuestros familiares, es decir, los mayores, seguramente no nos iban a dejar ir, porque había que cruzar la ruta. Pero traviesos, a esa edad, adolescentes, fuimos hacia allí. Yo recuerdo que llegamos hasta el lugar y había un caminito que entraba en ese, no sé si monte, pero allí a ese lugar, y era como si nos invitara a entrar. Una senda que cruzaba por aquel monte y que llegaba hasta un ranchito, una casita que en aquel tiempo había por ese lugar, ¿no? No era muy tarde, serían las 8:30, 9 de la noche, más o menos. Y nosotros tomamos aquel caminito para ver si era cierto. Nos quedamos en silencio y por momentos nos burlábamos, nos reíamos, hacíamos broma. Daniel, que era el que ya había ido, el que conocía el lugar y que decía que había pasado de día también porque había andado ondeando y pasó por ahí, era el que iba adelante. Por momentos hacíamos silencio. Yo debo decir que un poco de miedo sentía. Hasta que en un momento escuchamos un sonido. Fue como un grito. Lo escuchamos lejos, pero luego escuchamos un silbido muy fuerte cerca de nosotros. Nos quedamos prestando atención y nos preguntábamos quién era, quién había sido. Por supuesto que ninguno de nosotros. El silencio en ese momento fue profundo y recién ahí me di cuenta de que estábamos dentro de aquel monte, a oscuras, solamente con la luz de una linterna chiquita que no alumbraba demasiado. Éramos 6 los que fuimos. Algunos se burlaban de la situación diciendo que no había nadie, y yo creo que más bien era para disimular el miedo que sentíamos en ese momento. Recuerdo que uno de los chicos dijo: si hay alguien que aparezca, como burlándose en ese momento, y repetía, y yo le dije: cállate, no digas eso. Y en ese momento vimos un lugar junto a un árbol que estaba como limpio, es decir, que no tenía yuyos, no tenía maleza, y paramos ahí. Habíamos llevado una gaseosa. Nos sentamos en el piso y nos pusimos a tomar aquella gaseosa, y creo que pasó unos 20 minutos aproximadamente y ya nos habíamos olvidado de por qué estábamos allí, a lo que habíamos ido, un poco más relajados porque no sucedía nada. En ese momento nos pusimos a hacer una pequeña fogata
Y de pronto estábamos como todas las noches conversando de cualquier cosa, tratando de no compartir, de no hablar de cosas de terror. Cuando de pronto algo cayó desde arriba del árbol. Era bastante grande, por el ruido que hizo en el piso. Parte cayó sobre el fuego y, por supuesto, desparramó las pocas brasas que habían allí. Era como si algo muy pesado estuviera envuelto en trapos negros, oscuros. De pronto algo saltó como si fuera un gato y corrió hacia el árbol, un árbol grande que había en el lugar. Vimos en ese momento, al fijar la mirada, un duende. Algo que jamás voy a olvidar. Recuerdo que tenía el pelo largo y el rostro arrugado. Medía poco más de medio metro. La piel rojiza, como cuando uno se quema mucho por el sol. La imagen realmente era aterradora. Yo recuerdo que en ese momento nos levantamos asustados. Yo me puse contra el árbol sin saber qué hacer, y hacia el otro costado, es decir, por el camino por el que habíamos llegado hasta allí, las hojas y los pastos que habían se movían como si hubiera mucho viento, prácticamente cerrándolo al camino. Yo me asusté muchísimo, y aquel duende trepó el árbol como si fuera una araña y comenzó a reírse arriba. Yo fui el primero en salir corriendo y me caí porque al llegar al camino los pastos no me permitían continuar. Era difícil. Además no veía por dónde iba. Asustados todos comenzamos a tratar de correr, a salir del lugar. Y nos separamos. Comenzamos a gritar para juntarnos, para que no quedara ninguno aislado, separado. Y en un momento yo estaba junto a mi primo. Yo lo agarré de la remera y caminaba detrás de él, muy asustado, tratando de no alejarme. Y de pronto sentí que algo me tomó del pie. Y sentí un dolor muy fuerte. Y caí al piso y mi primo no me soltó el brazo. Me tiraba, tratando de ayudarme para que zafara. Inmediatamente lo vi, era aquel duende. Estaba agarrándome la pierna con una sola mano. Su mano era como la de una persona grande y como si estuviera llena de testes o algo parecido. Uno de los chicos que venía corriendo desde atrás se topó con esa aparición, con ese duende, y fue ahí cuando me soltó y corrió muy rápido hacia adelante en el camino. Nos quedamos parados allí y ahí nos pudimos juntar, pero teníamos miedo de salir porque lo habíamos visto correr por el camino y lo escuchábamos reírse. Nosotros decíamos, nos quedemos juntos para no separarnos de nuevo, y comenzamos a caminar por ese camino. De pronto nos comenzaron a tirar piedras. A algunos le pegaron, a mí no me pegó ninguna de esas piedras. Y de pronto comenzamos a sentir como cuando un gato, cuando aúlla, cuando está en celo, cuando están peleando. Ese sonido que me ponía en la piel de gallina. No estaba muy lejos la ruta, es decir, salir a la parte descampada. No estábamos a más de 30 metros. Y entonces yo le dije que corramos, que salgamos de allí. Y comenzamos a correr asustados. Logramos salir hasta la ruta. Y yo recuerdo
que al pararnos cerca del asfalto de la ruta, asustados pero un poco más tranquilos, ya en ese momento lo vimos salir del monte. Es extraño, porque salió corriendo en dirección a nosotros. Y nosotros desesperados cruzamos la ruta, y un poco antes de llegar a donde estábamos nosotros, fue como si fuera un carancho, un pájaro grande, negro, que voló y se posó sobre el primer árbol que había en la entrada de ese monte. Y comenzó a gritar de sí, a reírse. Podíamos escucharlo. Nos fuimos de aquel lugar muy asustados, volvimos a la casa. Luego de haber pasado por aquella experiencia tremenda que, por supuesto, nos costó a todos luego dormir esa noche, ¿no? Nosotros no volvimos a cruzar o hasta ese monte, a ir a ese lugar. Pero luego de contar la historia, mucha gente de la zona dijo que había visto cosas extrañas en ese lugar. Incluso gente que por algún tipo de desperfecto, un vehículo paraba en la zona, era testigo también de este tipo de apariciones paranormales. Bueno, ahí estamos de nuevo, gracias a toda la gente que sigue escribiendo, que sigue mandando sus mensajes de texto, y a la gente que nos escribe también a través del Facebook, ¿no? Estoy con vos, Sergio. Ya no se puede más con la inseguridad que hay en todo el país. Son una lacra, esa es la palabra. Hoy te paso a vos y mañana, bueno, ¿a quién más? Dice, irá a pasar. Entre los oyentes, entre la gente que está escuchando, hay alguien que me contó que hoy también fue víctima de un asalto. Otra persona que fue víctima a la salida de la facultad de un intento también de robo. Es decir, la verdad que está la situación bastante difícil, ¿no? Alguien tiene que hacer algo. O tendremos nosotros que aprender a elegir bien también, ¿no? Buenas noches, muy buena la radio. Pasar la historia de la casa del frente del parque Guillermina. Soy Andrea y Rafa. Hola, me llamo Luciana, es la primera vez que escucho su radio, me encanta. Manden un saludo a mi hermana Verónica, que la quiero mucho. Pasa algo de duendes, por favor, y gracias, es un beso grande, gracias. Ahí estábamos compartiendo una historia de duendes, ¿no? Guardián, estoy escuchándote con mis hijos Bianca y Bautista. También está mi señora Claudia, mandá saludos, siempre te escuchamos de hace 3 años. Sigan siempre así, desde ya éxitos para ustedes, gracias. Soy Noé y quiero mandarle un saludo a Marcelo, besos para él, dice. Guardianes, por favor pasen el saludo para mi novio, para el novio de mi mamá. Ahí está Narciso, que nos escucha y está trabajando. Soy tu fiel oyente, Noelia del Colmenar. Muchísimas gracias a todos los que están escribiendo, que es mucha gente, y a todos los que se han solidarizado con esta situación por la que me ha tocado pasar a mí y a mi familia, por supuesto, que nos han robado la casa antes de ayer y nos han sacado, un montón de cosas, ¿no? La computadora, televisor, plata, qué sé yo, un montón de cosas. Y la gente que se solidariza con esa situación, muchísimas gracias, de verdad, porque hay mucha gente que nos está escribiendo, ¿eh? Me preguntan, ¿te robaron dónde? ¿En Lomas? Sí, en Lomas de Tafí. Sergio, la radio de 10 como siempre. Soy Mariana Macedo, de Yerba Buena. Te escucho desde hace más de 6 años, siempre con mi hermano. Besos, un beso grande, gracias. Soy Emil Escano de Malvinas, quiero mandar un saludo a la familia Hoyos y a mi tío Felipe, siempre los escuchamos. Soy María, saludos para Marta Dorado, que es la primera vez que te escucha. Guardián, soy Andrea Cáceres, saludo a mi mamá Adriana y a mi hermana Micaela. Sergio, hola, soy Malenita Bot, la radio está muy buena, cuenten alguna del cementerio del Timbó, si puede ser. Guardián, soy Iván y quería mandar un saludo a mis amigos Joel, Vladi, Karen, Sheila y Caterina. Estamos escuchando la radio junto a gracias, la radio está muy buena. Se cortó el mensaje, Guardián. Soy Claudio de la Florida, hace mucho que los escucho, el programa está muy bueno. Buenas noches, Sergio, fuerza, amigo. La justicia está cada vez más cerca, ¿será? Porque se cortó el mensaje. Espero que sí, espero que sí. La justicia
está cada vez más en contra de nosotros, en contra de la gente que pretende vivir y trabajar honestamente, ¿no? Y en paz. Hola, soy Nico Busti, soy de la Cañada, Alzogaray. Pasar la historia del Ingenio Sur, me dice. Capo, quiero mandar saludos a Lourdes y Ruth Acuña, soy Gabriel de Los Aguirre. Bueno, gracias a la gente que nos escribe, vamos a continuar con las historias que tenemos preparadas para el día de hoy, ¿eh? A continuación, a ver, esta historia que dice lo siguiente. Guardián, esta es una de las que vamos a repetir también, ¿no? Guardián, esta historia ocurrió en el Día de las Almas, el Día de los Muertos, exactamente en el año 83. Los que estábamos allí, estamos seguros de haber contactado el alma de un difunto, seguros de que aquello sucedió, y casi nos morimos del susto que nos llevamos. Un grupo de amigos, estudiantes de Derecho, fuimos a la casa de Diego, uno de nuestros compañeros y amigos que vivía en Raco. Fuimos a pasar un fin de semana largo allí. Ese día, como a las 11 de la noche aproximadamente, el 1 de noviembre, uno de los chicos nos convenció de que hiciéramos un tablero Ouija y que, bueno, jugáramos a eso, el juego de la copa, ¿no? Yo la verdad que había escuchado muchas cosas con respecto a esto y tenía curiosidad. Según él, había leído un libro en latín de cómo los romanos invocaban a los espíritus y quería probar si realmente esto de lo que tanto se hablaba, la Ouija y el juego de la copa, era cierto. Éramos, no me acuerdo bien si habíamos llegado a los 6 o 7 personas aquella noche. Nos encerramos en un cuarto, en el comedor, que era prácticamente de piedra. Al costado había una habitación que estaba vacía y, bueno, es decir, tenía algunas cosas. Y nos fuimos allí. Encendimos unas velas, apagamos la luz y comenzamos con aquella sesión. Uno de los chicos, el que guiaba, hacía preguntas constantemente. Primero convocaba a algunos espíritus y aquello me dio un poco, no sé si de miedo, pero de impresión, porque él repetía algo así como convocamos a los espíritus que están acá para comunicarse con nosotros, y lo repetía y lo repetía. Luego preguntaba, ¿hay algún espíritu acá? ¿Hay algún espíritu en este lugar? Hasta que de pronto la copa, el puntero, aquel que habíamos puesto en el tablero, se movió. Luego de un rato de intentar. Pero el marcador se movía incoherentemente sobre el tablero. Es decir, iba de un lado al otro, primero muy lento y luego con un poco más de velocidad. Nuestro amigo comenzó a hablar algunas cosas que había aprendido de memoria en latín, un par de palabras nada más, y pidió una señal. Si de verdad estás aquí, danos una señal. La llama de la vela se agrandaba y se achicaba de una forma increíble. Por momentos alcanzaba unos 10 centímetros la llama de la vela y luego se hacía bien chiquita. El que guiaba la sesión prosiguió: eso no es suficiente. Una señal más fuerte, decía mi amigo. Yo debo decir que para ese momento ya sentía miedo porque presentía que había alguien más. Y yo comencé a decirle, bueno, ya está, no terminemos con esto, no sigas. Y los demás se sumaron porque también sintieron miedo, pero no nos hizo caso. Si estás aquí, mostrate.
ordenó. Mostrate. A mí me temblaban las piernas. Y los demás estaban igual que yo, muy asustados, pero algunos de ellos le seguían el juego. Algunos queríamos cortar con aquel juego. Pero nuestro amigo nos había dicho que ninguno podía levantarse, salir de la sesión, porque aquel espíritu podía quedar vagando en aquel lugar. Yo estaba sentado de espaldas a una pared y los demás alrededor mío, por supuesto. Comencé a sentir un frío profundo y mucho miedo. Me sentía un poco protegido por la pared, una estupidez, pero lo sentía. Mientras nuestro amigo insistía: ¿podés aparecer o no? ¿No podés? Y nosotros le decíamos, por favor, que se calle. Le decíamos mono a él: mono, por favor, callate, terminemos con esto. Y luego la llama se hizo mucho más fuerte. Y entonces mi sombra en la pared se hizo notoria, la sombra de todos que estábamos alrededor de la vela. Ellos pusieron, yo me acuerdo que mis amigos pusieron cara de terror, seguramente lo mismo que yo. Yo estaba sentado y luego vimos que una sombra se desplazó por la pared, como si alguien caminara delante de la vela, pero no había nadie. Se veía el cabello, la barba o lo que fuera, largo. Y luego la llama volvió a su tamaño normal. Se mostró. Mi amigo preguntó: ¿querés hablar? Y de pronto el puntero que se había movido por el tablero de manera errante se fue hacia el sí y preguntó de nuevo mi amigo: ¿quién sos? Nos quedamos esperando la respuesta con mucho miedo. ¿Quién sos? Volvió a preguntar y sentimos un golpe fuerte en la puerta. Mi amigo, el que llevaba la sesión, comenzó a sentir miedo. Yo lo sentí. Yo le decía: por favor, terminemos, ya está. Y le dije a mi amigo: levantate y prende la luz, pero ninguno se animaba a levantarse. De pronto, y ante el silencio de todos, aquel puntero se comenzó a mover nuevamente y puso mucho tiempo. Aquello fue lo que puso: mucho tiempo, y luego puso pasó. Mucho tiempo, repetía aquello. Estábamos muy asustados. Yo no paraba de decirle que termináramos, que le pida que se vaya. Mi amigo comprendió, sintió miedo, nos agarramos de la mano y él decía: no queremos molestarte, queremos que te vayas. Y por momentos ponía no en el tablero. Y nosotros insistíamos: queremos que te vayas de este círculo, decía él, no sé por qué. Y luego el puntero se quedó quieto. Nos soltamos de la mano y en ese momento el puntero deletreó: me voy a mostrar. Y terminó allí. Nos levantamos, prendimos la luz, muy asustados. Nos fuimos hacia el comedor y nos quedamos conversando acerca de lo que había pasado, de aquella experiencia. Y yo aún sentía mucho miedo. Nos quedamos muy asustados con esa... Nos sentimos como si el lugar, es decir, la casa, el lugar donde nosotros estábamos, sentimos la presencia de algo más.
Pasó aquella primera noche y no pasó nada, pero nos quedamos pensando en aquello que había dicho que se iba a mostrar. Pero la segunda noche, Luis, ya a la noche, habíamos olvidado por completo aquel hecho, y salió hacia el patio de la casa a fumar. Es una casa no demasiado grande, pero con un terreno sí muy amplio, creo que de 1 hectárea. Muy oscuro, por supuesto, para aquella época. Aún hoy lo es una casa de campo. De pronto, él se sentó en un árbol que había caído dentro de la propiedad, que estaba cortado en forma de asientos. Y estando fuera sintió que alguien lo agarró desde atrás, tapándole la boca y la nariz. Se desesperó porque por un momento no podía respirar y entonces cayó al piso, asombrado y asustado. Vio como un hombre muy alto, con la mano muy grande y las uñas extremadamente largas, se quedaba mirándolo por unos minutos, como burlándose de él. Dice también que tenía el rostro deforme, que comenzó a caminar lentamente hacia la oscuridad hasta desaparecer. Él comenzó a gritar, llamándonos a nosotros. Cuando salimos, lo encontramos en el piso aún sin poder levantarse porque las piernas le temblaban. Entre todos lo sentamos en uno de esos tronquitos mientras nos contaba lo que había sucedido. Yo sentí miedo en ese momento y de pronto los 2 perros que tenían en la casa comenzaron a aullar. Sabiendo que era totalmente cierto, nos metimos dentro de la casa y comenzamos a rezar aquella noche a una imagen que teníamos al corazón de Jesús. Allí había dentro de la casa. Nosotros lo alumbramos y nos pusimos a rezar casi toda la noche. Gracias a Dios no pasó nada más, pero dejamos todas las luces encendidas y recuerdo yo cada vez que nos juntamos que cuando salimos al patio al día siguiente, en el patio de la casa encontramos varios pájaros muertos y secos, como una señal de que un alma oscura estuvo allí esa noche. Guardián, espero que te haya gustado. Esta es mi historia. Estás en contacto 1045. Bueno, vamos a mandar algunos saludos a toda la gente que nos está escribiendo. Muchísimas gracias a los amigos del Face. Para Pablo Martínez Marcili, creo que es, así es. Bueno, que también fue víctima hoy día de esta inseguridad. Para Daniel Carabajal, que nos está escuchando, junto a su hermana Natalia, que nos escuchan siempre. Muchas gracias. Para Luciano Castillo, que pide una del Cementerio del Norte. Saludos al amigo Hernán Medina y Emily González. ¿Cuándo la noche de terror en vivo? Bueno, a ver, me había olvidado, pero me parece que vamos a tener fecha, ya les digo, para que vayan agendando. Me parece que nos van a conseguir la sala, vamos a conseguir la sala para el día 9 de mayo, viernes 9 de mayo, me parece, sería la primera noche de terror en vivo. Vayan agendando. Viernes 9 de mayo, en 3 semanas, ¿sí? Así que bueno, un saludo grande a Luciano Castillo. Para Sebastián Luna, también un saludo enorme. El saludo al Colegio de Pocolombre, el barrio 11, dice, curso 6º año. Y para Flor, Sergio, Pri, gracias, está muy bueno el programa. Un saludo grande para Josué Barrio Nuevo, querido amigo, un abrazo enorme. De Cafayate, el amigo. Hola, soy Carla de Salta Capital y estoy escuchando, hermoso el programa. Gracias por escucharnos desde allí, desde tan lejos, ¿no? Ahí en la provincia de nuestros hermanos salteños. Un abrazo enorme. Saludos también, a ver, para Carolina Caram, que está escuchando junto a su esposo Sergio Machuca, como todos los miércoles. Ricardo Antonio, a ver, dice: hola Sergio, estoy escuchando
desde Guanfil, en Catamarca, Guanfil. Hace tiempo que no te escuchaba y el celular que me compré tiene radio con internet, se entrecorta un poco, pero igual te escucho, me imagino mucho las narraciones y contagié a los chicos de aquí para que te escuchen. Saludos para mi gente en Tucumán, ellos ya saben quién soy, Tiki Tomás. Un abrazo enorme para vos y a toda la gente allí en Guanfil, en Catamarca, un abrazo enorme. Saludos para José Rodríguez también, que dice, a pesar de, gracias por ponerle onda a pesar de lo que te pasó, fuerza, un abrazo enorme, son lo más, un abrazo grande, querido amigo, gracias por estar allí. Para Nicolás Vilanova, que está escuchando la radio también, para Gabriel García, para David Córdoba, que está en cama y algo enfermo pero escuchándonos. Saludos para María Godoy, gracias. Para Mariela, un beso grande. Para el amigo Lin también un abrazo enorme y gracias por estar allí. Y a la gente que nos sigue escribiendo, saludos a Andreas Cáceres, Sergio, quería mandarle un saludo a mi abuela Rosas Rojas de Tafí Viejo, en barrio Eva Perón. Soy Víctor Agüero, muchas gracias por pasar el mensaje, estamos a full escuchando el programa. Pasen algún cuento de la cripta. Un saludo para Aldana y a Clau Lourdes, somos del Corte Alderete, está buenísimo el programa. Sergio, soy Mariana de Yerba Buena, quiero mandarle un saludo a mi novio Ale, la radio está buenísima, muy buena la radio. Quería mandar saludos para Miguel Costilla de su novia. Guardián, soy Leandro, muy buena la radio, manda un saludo para Odette, escucha desde México, un saludo enorme, gracias. Guardián, soy Leandro, un abrazo enorme para vos. Guardián, muy bueno el programa, escuchamos siempre a los chicos del quinto B del Instituto 9 de Julio, saludos y éxitos. Guardián, muy bueno el programa, los escuchamos siempre de el barrio, ¿dónde estaba? Barrio Terán, muy bien. Guardián, soy Andrea Cáceres, saludo a mi mamá Adriana y a mi hermana Micaela. Soy Andrea Cáceres, un beso grande para vos. La radio de 10 como siempre, Mariana Macedo de Yerba Buena, te escucho desde hace más de 6 años, siempre, junto a mi hermano. Bueno, vamos a continuar con la historia, con las historias, ¿sí? Gracias a todos los que nos están escribiendo. Esta historia que dice, Guardián, mi nombre es Eduardo, estoy escuchando el programa como siempre, desde hace un tiempo que te escucho, hace algunos años. Y quería compartir esto con vos. Hace muchos años atrás teníamos familia nuestra que vivía en la zona de Los Gómez, un poquito antes en realidad. Ellos tenían allí varias hectáreas con caña. Nosotros, desde chicos, y estando en las reuniones de nuestros padres, de nuestros familiares, escuchábamos historias de apariciones, del familiar, de duende, y luego entre nosotros también nos contábamos esas historias, ¿no? Por supuesto que eran cosas a las que nosotros le teníamos mucho miedo, pero no sé por qué. Seguramente les pasará a muchos de ustedes también que a pesar del miedo, nos gusta escuchar estos relatos. Cuando fuimos creciendo, aquel miedo fue desapareciendo. Yo tenía por aquel momento 18, 19 años, no sé, no recuerdo muy bien, pero por ahí. Y fui a la casa de estos familiares, allí en el campo. Mi primo, en ese momento, cumplía años. Fue un día viernes la reunión y yo me quedé el fin de semana completo ahí. La noche del viernes estuvimos compartiendo con algunos amigos de él y la familia y estuvo todo bien, pero pasó el fin de semana y en la madrugada del domingo ocurrió lo que voy a contarte. Era la medianoche. Nosotros estábamos en el patio tomando una gaseosa y comiendo algunas cosas que habían quedado del cumpleaños. Estaban allí unos primos míos, mi tío y mi viejo. Y como a las 2 de la mañana, mi tío, mi papá y una tía que estaba allí se fueron a dormir. Nos quedamos solamente ahí, 2 de mis primos
y yo, es decir, los tres. Como una media hora luego de que ellos se fueran a dormir, tal vez un poquito más. Tal vez un poquito más, sí. Escuchamos que uno de los perros que tenían mis primos, tenían 4 más o menos, comenzó a gruñir y a ladrar como enojado. Mirábamos nosotros hacia donde estaba el perro y no había nadie. Ladraba en dirección al cañaveral. Nos distrajimos por un momento conversando y de pronto yo sentí que el perro comenzó a pelear y entonces pensamos que tal vez había aparecido algún perro de un vecino, de alguien que vivía en la zona. Comenzó a pelear con algo. Nosotros lo retamos, pero seguía, así que me levanté. Yo fui el primero en levantarme y fui a ver, y estaba cerca de él y vi que no había nada más que este perro, que el de mi primo, que se revolcaba en el piso cerca del horno de barro, como peleando con algo. Me asusté un poco y me di cuenta que tenía algo en el hocico. Yo pensé que tal vez podía ser alguna gallina o alguno de los animales de la casa o algo por el estilo. Me acerqué para quitarle y cuando estaba prácticamente a un paso de él, vi que era un pájaro. Para mí era una paloma, un pájaro más o menos de ese tamaño, que apenas pudo escapar cuando yo lo reté al perro. Lo agarré del cuero, del lomo, y esa paloma para mí apenas pudo escapar hasta el otro lado del alambrado, a un par de metros. Estaba en el piso, cerca de las cañas. Yo lo llamé a mi primo y él ató al perro, y cuando le dije lo que pasó, nos fuimos a ver si podíamos agarrar a aquella paloma para ver qué es lo que tenía en realidad aquel ave, aquel pájaro. Entonces cruzamos el alambre y la vimos en el piso. Aleteaba, arrastrándose, tratando de escapar. Nosotros nos apresuramos para agarrarla y se metió entre las cañas, sin darnos cuenta. La seguimos, sin intención de hacerle daño. Queríamos agarrarla para ver si podíamos, o mi primo en realidad podía curarla. Él tenía pájaros en la casa, tenía varios pájaros. La seguimos entre las cañas porque escuchábamos el ruido, unos 3 o 4 metros tal vez dentro del cañaveral. No se veía mucho, pero el sonido de las alas contra las malojas de la caña nos guiaba hacia donde estaba. Y de repente escuchamos que se quiebran unas cuantas cañas. Y luego fueron más. Un ruido muy fuerte. Y al mirar hacia el lugar de donde provenía, vimos muy cerca nuestro, tal vez a unos 2 metros, un perro muy grande. Tenía los ojos como encendidos. Tenía un brillo especial, particular. Yo inmediatamente comencé a temblar de solo verlo. Transmitía muchísimo miedo y gruñía todo el tiempo. De pronto me sentí sofocado, lo mismo que mi primo. Sentíamos un aire muy caliente que nos envolvía. Mi primo me dijo: el familiar. Y yo hice silencio y él comenzó a insultarlo. Fue entonces cuando el animal, aquella aparición, caminó en dirección nuestra. Sentí muchísimo miedo. Nunca antes me había ocurrido algo así. De pronto salimos corriendo desesperadamente. Yo sentía que venía detrás mío hasta que logramos salir de la caña. No habíamos entrado demasiado. Les recuerdo, eran
unos 4 metros tal vez. Crucé el alambrado rápidamente, lo mismo que mi primo, y nos quedamos en el patio de la casa. Llegamos al patio de la casa. Cuando estábamos allí, nos dimos vuelta para ver, para mirar dónde estaba. El corazón parecía que iba a salir del pecho. Yo estaba con mucho miedo y le decía, vamos adentro, vamos adentro. Y hacíamos 1 o 2 pasos y nos dábamos vuelta, y de pronto lo vimos. Apareció al borde del cañaveral. Tenía el tamaño de un perro de un gran danés, pero era mucho más largo. Un animal que daba impresión, que daba miedo. Lo vimos parado justo donde comenzaba el cañaveral, al borde, y comenzó a caminar de un lado al otro, y los perros comenzaron a ladrar y corrieron hasta el alambrado, pero no lo traspusieron, no pasaron del otro lado, y comenzaron a aullar de una manera escalofriante, un aullido interminable. De pronto lo vimos acercarse hacia el alambrado, y los pastos que estaban cerca suyo se prendieron fuego. Nosotros lo vimos. Comenzaron a prenderse fuego, y los perros, aullando y asustados, salieron corriendo hacia el lado de la calle. Nosotros, asustados y sin saber qué hacer, vimos como en cuestión de minutos aquellas pequeñas llamas que habían en el pasto tomaron parte del cañaveral. Mi primo corrió a despertar a su padre, yo hice lo mismo. Ellos no entendían lo que les decíamos en ese momento, pero cuando salieron al patio se dieron cuenta de lo que había pasado. El fuego había tomado toda aquella parcela de cañas. Se transformó prácticamente en un incendio. Corrimos a despertar a nuestras familias, y cuando salieron ya era imposible hacer algo. Es decir, era imposible apagarlo. Así que los despertamos a todos, porque el viento no era mucho, pero avivaba aquellas llamas y teníamos miedo que fuera a llegar hasta la casa. Ellos en algún momento pensaron que fuimos nosotros, que de manera irresponsable habíamos hecho fuego ahí cerca o algo por el estilo, y el cañaveral tomó fuego. Nunca nos creyeron lo que nosotros le contamos, el relato que habíamos hecho. Pero en el momento en el que el cañaveral tomó fuego y nosotros íbamos hacia adentro de la casa, yo me di vuelta y vi que aquel perro cruzaba esas llamas, y en el momento en el que la hacía, se formó la figura de una persona entre las llamas. Un hombre. Por supuesto que no lo vi definidamente, pero sentí pánico dentro mío. Pasó mucho tiempo, muchos años. Ellos siguieron pensando que nosotros inventamos aquella historia para cubrirnos, para justificarnos por lo que había sucedido. Pero en realidad, aquel fue un encuentro sobrenatural. En aquella oportunidad nosotros vimos al familiar.
acá tengo un pequeño relato que me lo han contado a través de una de las ventanas de diálogo del Face hace un instante nada más, de alguien que me dice que no hace mucho tiempo, dice mi papá, esto lo dice el amigo Antonio, que dice que mi papá hace 2 meses atrás más o menos, volvía una noche en la que estaba lloviendo de la casa de un tío que vive detrás de el cementerio del norte, y él venía por la calle que se llama San Salvador. Venía, y esa noche dice que llovía, era tarde, eran como las 3 de la mañana. Él venía caminando por la calle para llegar hasta la avenida Juan B. Justo a tomar un taxi, y que cuando llegó al cementerio, ¿sí?, desde donde, es decir, desde la parte de atrás del cementerio donde termina hasta la avenida Juan B. Justo donde comienza, él dice que son varias cuadras, no sabe cuántas, pero dice 4 o 5 cuadras, no según el relato del padre. Y dice que él venía caminando por esa calle, estaba lloviendo esa noche, fue en ese momento o en esos días que llovió seguido, no sé cuántos, 6, 7 días. Bueno, fue en esos días. Él venía caminando, dice que la calle estaba oscura, llovía y estaba corriendo un poco de viento. Y de pronto sintió que alguien caminaba cerca de él, y cuando se dio vuelta había un hombre de edad, un viejo, según él como de unos 80 años aproximadamente. Mi papá se sorprendió, dice Antonio, se asustó porque se lo encontró a no más de 1 metro, 1 metro y medio. Lo quedó mirando, lo saludó, le dijo buenas noches, y el hombre no respondió, agachó la cabeza, tenía la barba blanca larga y se paró. Mi papá le pareció extraño, en un momento pensó que tal vez lo iba a asaltar o algo por el estilo, y entonces comenzó a apurar el paso y a hacerse hacia el cordón opuesto del lado del cementerio, hacia uno de los costados. Y cuando volvió a mirar, este hombre ya no estaba allí. Siguió caminando atento, mirando hacia todos lados, y de pronto sintió que alguien le chitaba. Él miró hacia la pared del cementerio y dice que sobre la pared del cementerio estaba sentado este hombre. La pared es alta, él estaba allá arriba, y cuando él iba pasando por allí, saltó y cayó al piso. Dice que cuando cayó al piso mi papá lo vio, y este hombre tenía el rostro solamente como de huesos, y que la barba era lo único, digamos, que le salía del rostro como normal, porque lo demás, su rostro era como toda una calavera. Mi papá, asustado, comenzó a correr, y que dice que le faltaban como 2 cuadras aproximadamente para llegar a la avenida, y que comenzó a correr y sentía que se le reían, y en un momento miró hacia el costado y vio que aquel hombre, sin mover los pies, se desplazaba pegadito a la pared del cementerio, y que al llegar a donde hay una morera vieja, que está prácticamente el tronco solo, se quedó allí, y mi papá siguió corriendo, que sentía un olor muy pero muy fuerte a flores, como en los velorios, que logró llegar hasta la avenida, que estaba iluminada, por suerte, y que cuando estaba parado allí, se dio vuelta y vio que aquel hombre se paró en medio de la calle y volvió hacia la pared del cementerio. Caminó hacia la mano del frente de la avenida, comenzó a caminar 1 cuadra y recién pudo tomar un taxi, pero que no pudo salir del susto aquella noche. Muchas gracias, Antonio. A la gente que pedía de paso alguna historia referida al cementerio del norte, ahí estábamos compartiendo alguna,
bueno, saludos a toda la gente que nos está escribiendo, a toda la gente que se solidariza con lo que nos ha pasado, con lo que me ha pasado, ¿sí? Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, lamentablemente, hasta que aprendamos a elegir gente que haga cambios profundos y verdaderos en esta sociedad, vamos a seguir siendo rehenes de la delincuencia. Espero que esto pase pronto, ¿no? Bueno, a toda la gente que nos escucha, que nos elige, de verdad, muchísimas gracias por estar allí. Les quiero contar, les quiero repetir que como una fecha posible para la primera noche de terror en vivo sería el viernes 9 de mayo, es decir, en 3 semanas, ¿sí? Así que vayan anotando, posiblemente primera noche de terror en vivo, viernes 9 de mayo, esto sería en la sala San Miguel Arcángel, ¿sí? Gracias a toda la gente que nos acompaña, escribe, y a todos los que se quedan pensando en estas situaciones. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ustedes saben que de la misma manera que existe el bien, también existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva el profundo silencio y la oscuridad de la noche, tal vez sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Tal vez cuando apagues la luz sientas o escuches algo debajo de tu cama o dentro de la habitación o en tu ventana. Y para aquellos que dicen yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.